ahora saludamos en nuestros micrófonos de Huacavilca 830M al señor abogado Alejandro Martínez, el presidente de la Federación de Exportadores de Flores. Y agradecemos por estar con nosotros y consultarle, ¿no? El presidente de la República ya le dijo al país, particularmente a toda la actividad aérea o aeroportuaria, que se va a eliminar el impuesto a la salida de divisa, especialmente en los pasajes. Y la consulta a usted, Alejandro, es hasta dónde esa afectación es positiva para los fletes aéreos, especialmente que ustedes contratan para transportar a los mercados internacionales las flores y las rosas. Bienvenido. Gracias, Clever Jorge. Buenos días. Gracias por la invitación. Sí, evidentemente todo lo que implique un impuesto hacia la exportación, lo que nos hace es menos competitivos. Eso es medio lógico, es decir, si uno hace las matemáticas simples, simplemente algo que no tiene relación con la producción o con el costo de producción, simplemente lo que estamos haciendo es aumentando el costo a raíz de no sé qué. Ahora, hay que entender un poco qué es lo que sucede detrás de todo esto, porque va mucho más allá de simplemente la eliminación del ISD, ¿sí? Por principio, entiendo yo, el gobierno nacional tiene esta misiva de ir desmontando impuestos que de una u otra manera o traban el comercio y la inversión, o por otra manera, o por otro lado, sí, simplemente aumentan el costo de producción o costo de vida de los ecuatorianos. El impuesto a la salida de divisas ha sido un impuesto que en términos fiscales le ha generado ingresos al Estado entre 1.200, 1.800 millones de dólares anuales. En el fondo, ¿qué quiere decirnos esto? Quiere decirnos que es un impuesto muy permanente que no está vinculado a lo que su principio decía, ¿ya? Que era evitar que el capital salga, sino que es un impuesto que estaba simplemente grabado al capital que normalmente tiene que salir. Es decir, normalmente está en esta dinámica de salir hacia afuera y que después regresa a través de probablemente insumos, probablemente materias primas o probablemente servicios, como es el caso aeronáutico. Entonces, es absurdo ponerle un impuesto más a una actividad regular. En el Ecuador se ha demostrado durante estos 12 años que el impuesto a la salida de divisas simplemente era un impuesto adicional a una actividad regular, no un impuesto para el cual se lo montó en teoría, que era evitar la salida de divisas. La salida de divisas se evita cuando uno fomenta la inversión, cuando uno tiene una moneda como el dólar, ¿sí? Que lo que hace es generar una estabilidad. ¿Para qué? Para que los dólares que uno saca, ¿sí? Los saca justamente para lo que la actividad ecuatoriana hace, es decir, dinámica económica, generar más servicios desde afuera o seguramente la compra de materias primas. En el caso específico particular aeronáutico, imagínense que el problema que tenemos nosotros ahora en Flores y el problema que está dándose ya en Marítimo, ¿sí? Porque normalmente lo que le pasa a Flores hoy le pasa a Marítimo después. Y es una lógica de dinámica de comercio a nivel mundial. La pandemia nos quitó, si lo queremos poner prácticamente, nos quitó el 60% del espacio de dinámica aérea en carga a nivel mundial, que era todos los vuelos de pasajeros, ¿sí? Los vuelos de carga pura se mantuvieron, ¿sí? Pero los otros desaparecieron. Entonces, la demanda, asumiendo que no subía, que sí subió, pero la demanda por espacios aéreos era la misma y la oferta era básicamente 60% menos. Esto dispara los precios hacia arriba, esto hace un montón de distorsión en los mercados.
Y evidentemente lo hemos nosotros presenciado durante todo este prácticamente casi 2 años de pandemia. Ahora bien, toda esta dinámica igual tiene que moverse, igual tiene que cambiarse. Pero sí creo que es importante y el gobierno en esto ha atendido y ha entendido hacia dónde debemos proyectarnos como país. Hasta hace unos pocos meses, durante 14 años teníamos este discurso, ¿no? De que del desarrollo endógeno, de cómo es exportar más e importar menos, ¿sí? Y eso ya nos está cobrando factura desde hace algún tiempo atrás. Y les voy a decir rápidamente las siguientes cifras. Hasta hace unos 8 años más o menos, por cada 5 toneladas métricas de exportación vía aérea, se importaba una. Hoy en día la realidad es 13-1, es decir, se exportan 13 toneladas métricas, se importan una. Suena muy bonito, pero el problema de hacer eso es que los fletes crecen. Entonces, el resultado de esto es que el flete antes más o menos era entre un 20 a 23, 24% del costo total del producto a la exportación. Hoy en día es el 37% del costo total. Pero si el mercado sigue siendo el mismo y te demanda el mismo precio total del producto, ¿quién es el que tiene que bajar el precio final de su producto para vender al mismo precio? La flor, en este caso, ¿sí? Es decir, el producto. Lo cual significa, en términos prácticos, menos divisas para el país, ¿sí? Es decir, si nosotros antes exportábamos 100 unidades a $5, generábamos $500 de divisas. Pero hoy en día exportamos los mismos 100, pero a $400. Es decir, generamos menos divisas de las que pudiésemos o debíamos haber podido generar en ese periodo. ¿Ya? Ese es el resultado de tener una política absurda, ¿sí? Que por un lado limita el flujo correcto de divisas, el flujo correcto de la economía, como es el impuesto a la salida de divisas, y un problema mayor que es el problema logístico, que se está dando ya en buques ya estamos en 5-1, ¿sí? Esto estoy hablando del total del Ecuador, no estoy hablando solo flores, ¿ya? Que lo cual quiere decir que si no comenzamos a tener cambios dramáticos, drásticos, por lo menos en política de comercio, ya no vamos a ser solamente costosos por impuestos, sino vamos a ser costosos por dinámica, por falta de tener una dinámica de comercio adecuada. Es decir, los flujos funcionan de ida y de vuelta, no solamente funcionan de un solo lado. 7 de la mañana, 14 minutos, dialogando con el ingeniero Alejandro Martínez, presidente de la Federación de Exportadores de Flores y Rosas del Ecuador. El gobierno del señor Guillermo Lasso, a través de su Ministerio de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, también ha decretado pues una retirada de más o menos 650 ítems del arancel para liberar de pago de impuestos arancelarios a las materias primas, a los insumos, a la importación de bienes de capital, repuestos, etcétera. ¿Qué le toca ahí a la actividad de la producción de flores y rosas? No mucho, mi querido Clever. Nosotros, te digo, gracias a Dios, sí habíamos manejado una buena gestión durante estos años y te diría que el 98, 99% de los insumos en flores no pagan arancel. Lo que sí había y sí sucedía, lastimosamente, es que esos insumos siguen pagando ISD, impuesto a la salida de divisas, ¿ya? Impuesto que no es redimible, no se puede revertir, digamos, en términos prácticos, como lo decía el gobierno antepasado, ¿sí? Es muy poco práctico, ¿sí? Si tienes, y todos los sectores en Ecuador son así, es decir, atomizados, ¿ya? A empresas medianas, pequeñas, pymes, es imposible poder demostrar desde un importador a un productor, a un exportador nuevamente, que efectivamente el peso, digamos, del impuesto a la salida de divisas en esos bienes, evidentemente fueron exportados, ¿ya? Entonces, simplemente
Ahora, manejar una política de liberar aranceles en varios de los productos es súper importante. Ecuador tiene que ser competitivo, no solamente a nivel de empresa, sino a nivel de consumidor. El consumidor tiene que ser el que determine cuál es el producto en calidad y en precio que quiere. Te voy a decir una cosa muy interesante. Esto tuvimos justamente una entrevista con el ministro Prado hace un poco más de un mes, ¿sí? Y en esa entrevista, él nos hizo varias preguntas a varios sectores. Y en particular nos hizo una pregunta a nosotros en Flores y nos dijo, una consulta a ustedes. ¿Cuál es el factor primordial que ha hecho que ustedes sean altamente productivos, ¿sí? Altamente competitivos, con todas las condiciones adversas de tener una mano de obra complejamente costosa comparada con nuestros competidores, ¿sí? Fletes mucho más altos, ¿sí? Y no acceso libre a todos los mercados, es decir, pagando arancel en los mismos mercados en que competimos con Colombia. Mi respuesta fue bien simple. Competencia, competencia, competencia. La competencia nos ha llevado a nosotros a ser más efectivos cada vez, a ser más eficientes cada vez. La competencia no solamente es una pelea, la competencia también es una arma, una herramienta, ¿sí? Que te permite a ti ser más ingenioso, trabajar más en equipo, comenzar a entender cuáles son esos problemas que tenemos que arreglar. Ahora, liberar aranceles va a generar y está generando de por sí, no sé si han oído el 4x4, que es este proceso de importación rápido, libre de arancel, en ciertos ítems a través de vía aérea. Eso nos ha generado una mejora leve por ahora, pero sabemos que va a mejorar eso. Una mejora en el equilibrio de la carga, ¿sí? Ecuador tiene una oportunidad de oro hoy en día, lo hemos dicho nosotros públicamente, porque va más allá de lo que se refiere a flores. Hoy en día vemos a un Perú atacando a Coca-Cola, que está cerrando su planta y se está moviendo ¿cómo es? A Costa Rica, ¿sí? Vemos a un Perú atacando a la aerolínea LATAM, ¿sí? Vemos un montón de cosas que están pasando en el Perú. Y no me sorprendería que si las cosas van en el mismo rumbo en Colombia, pase lo mismo en Colombia. Somos un país que tenemos dólares. Es el momento adecuado si queremos hacer bien las cosas, si queremos dar oportunidad a inversiones grandes, medianas, pequeñas, microinversiones, empleo, etcétera. Es la oportunidad de oro que hemos esperado durante, no sé si son 40 años que hemos esperado esto, ¿sí? Pero es la oportunidad de oro de Ecuador de generar las condiciones propicias, adecuadas, atractivas para una inversión adecuada en todos los sectores del país. Entonces, creo que la línea que está siguiendo este momento el gobierno, no en todos sus aspectos, pero en la mayoría de ellos, ¿sí? De poner condiciones claras de comercio, poner condiciones claras de la inversión, generar los mensajes correctos, no solamente a los inversionistas de afuera, sino a los internos, es decir, a que cualquier persona quiera hasta invertir en una microempresa. Nosotros hoy día, nosotros como Expo Flores, estamos colaborando en las mesas técnicas. ¿Para qué? Para encontrar un modelo rápido de gestión en cómo transformar tu cultivo. Voy a poner un ejemplo que espero que no me quieran colgar, ¿sí? Pero cómo poner un cultivo, por ejemplo, el maíz, que no es rentable en el país, ¿sí? ¿Por qué no es rentable en el país? Porque ya no, la tecnología que está desarrollada para maíz simplemente no funciona en nuestra tierra, ¿sí? Es imposible. Entonces, ¿qué alternativa de productos podemos sembrar generando una muy buena rentabilidad al productor, al exportador y generando sobre todo esas divisas de las que hablamos, generando una dinámica de comercio de valor agregado, ¿sí? Generando espacio inclusive para la importación en Ecuador, en donde Ecuador probablemente no es ni rentable ni altamente productivo o, como en el caso de algunos productos, como el que acabo de decir, no tienes ya la tecnología adecuada para el terreno adecuado que es el Ecuador. 7 de la mañana, 21 minutos, en Huancavelica 8:30 M, su programa Contrapuntos, dialogando con el ingeniero Alejandro Martínez, presidente de Expo Flores. Qué cosas, mi estimado licenciado Jorge Escobar con el ingeniero Martínez.
¿Cómo está? Buen día y bienvenido a este espacio de opinión y entrevistas, Contrapunto, a través de Huancavilca. Alejandro, ¿ustedes consideran que una vez que la eliminación del ISD se elimine para las aerolíneas, finalmente, en cuánto tiempo se podría percibir el beneficio, ya que lo que ha explicado el presidente Guillermo Lasso es que con ello se baja el costo operativo que tienen estas empresas que tienen domicilio en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y pues finalmente debe de haber, sin duda, una ventaja para los distintos sectores que se dedican a la exportación. ¿En qué medida ustedes han ido proyectando ese beneficio económico que al final debe de multiplicar la venta y por ende los ingresos? Gracias, Jorge, por la pregunta. Yo creo que va mucho más allá de simplemente el costo. Yo creo que el efecto del costo lo vamos a ver probablemente en un mediano plazo. Estamos hablando de un año, año y medio. Hay muchos factores que afectan de una u otra manera la tarifa de un avión. El caso más grave, en el caso nuestro, ¿no es cierto?, es cuánto sale versus cuánto entra, ¿ya? Porque ese espacio vacío que está llegando acá a Ecuador, alguien lo tiene que pagar, ¿no? Es decir, es lógica de mercado, ¿ya? A lo que voy es la eliminación del impuesto a la salida de divisas, por ejemplo, ahora en aerolíneas, abre la puerta, por ejemplo, para firmar cielos abiertos, acuerdos de cielos abiertos, no solamente con Estados Unidos, sino con varios destinos. Y alguien, pues lo dijo erróneamente algún día, que el cielos abiertos nos va a matar. No, el cielos abiertos, creo yo, hubiese sido la oportunidad de oro para no quebrar TAME, por ejemplo. Hubiese sido la oportunidad de oro para que TAME se alinee, no con una aerolínea, sino con 15, ¿sí? Y genere una dinámica de pasajeros muy atractiva, o de carga inclusive, ¿sí? Para quien no entienda qué es cielos abiertos es un entendimiento para poder hacer lo que uno hiciera o lo que uno hace normalmente dentro de un país con un vehículo, ¿sí? Es decir, si quieres, yo te doy llevando tu carga hasta el punto Y, ¿sí? Te la transfiero a tu camión o a tu carro, ¿sí? Y tú me das haciendo una entrega más puntual en la ciudad de Guayaquil, ¿sí? ¿Por qué? Porque las eficiencias de los dos nos funcionan mucho mejor de esa manera. Es hacer exactamente lo mismo, pero en avión, sea con carga, sea con pasajeros. Imagínense yo digo, la gallinita de huevos de oro que tiene Ecuador, ¿sí? Con las flores. Porque las flores más o menos son 170.000 toneladas de exportación al año. No es mucho, es decir, si comparamos con buques, estamos hablando de un tercio de uno de los 600 buques que entran a Guayaquil al año. O sea, no es mucho en volumen. Pero en aéreo estamos hablando de cerca de 4.000 vuelos al año. Imagínense si esto combinamos de una manera más dinámica, dejando que el mercado combine las cosas entre pasajeros y carga. Y pueden ingresar otros productos, como pitahaya, que está ingresando bastante interesante en términos de carga aérea, como por ejemplo brócoli, como por ejemplo pescado fresco, ¿no es cierto? Y esto con la dinámica de pasajeros que no necesariamente tienen que venir al Ecuador, pero que pasan por Ecuador, ¿sí? Hacen escala en Ecuador, consumen en el aeropuerto, pagan una tasa, una tarifa corta, por pasar por Guayaquil, por Quito, lo que sea, ¿sí? Generas una dinámica mucho más rápida, mucho más ágil hacia otros destinos dentro de Ecuador, ¿sí? Solo imaginémonos el potencial que esto tiene, sabiendo que de todo este potencial tenemos garantizado una sola cosa que es fuerte: 170.000 toneladas de exportación hacia el hemisferio norte, que son flores. Es decir, cualquier aerolínea en este momento, eso lo ve como una joyita, pero necesita del complemento de esto otro que estoy hablando, es decir, de poder hacer el resto de su dinámica para volverse en un punto atractivo de inversión. Ahí viene una parte importante, esto hemos mencionado a este gobierno y este gobierno lo ha entendido, ¿sí? La importancia de la dinámica de la parte aérea, aeronáutica, ¿sí? No está en exportar necesariamente más, es en generar nuevas fuentes de empleo, nuevas dinámicas de comercio, nuevos proyectos de inversión relacionados con la logística aérea, en pasajeros y en carga.
Estamos con Alejandro Martínez, él es el presidente ejecutivo de Expoflores. Hablamos de la eliminación del ISD para el sector aéreo, que es esta primera etapa que ha contemplado el gobierno de Guillermo Lasso. Se lo hará a través de un decreto ejecutivo tras una consulta a la Procuraduría General del Estado. Alejandro, la eliminación, en unos casos y en otros, la disminución de las tasas en 667 ítems de productos de importación, hablamos de las tasas arancelarias, también genera un impacto positivo para el sector florícola, toda vez que desde la óptica del gobierno de Guillermo Lasso, la idea es fomentar esta disminución de costos operativos para poder ampliar aún más el espectro en el mundo. Sí, Jorge, yo te voy a decir las cosas de una manera más simple y más sencilla, que es como se lo expliqué a unos asambleístas hace una semana y media. La herramienta más utilizada de un panadero, ¿cuál es? Muchos van a responder el horno. No, no es el horno, es la camioneta. Okay. La camioneta, la misma camioneta, esa persona la utiliza a nivel personal también, ¿no es cierto? Si estuviese en el Perú hoy día todavía antes de que hagan barbaridades, pero si estuviese en el Perú, ¿sí? Esa camioneta probablemente costaría entre 18 y 19 mil dólares. La misma camioneta aquí cuesta 39 mil a 38 mil dólares. Es decir, solamente porque somos los reyes del mundo, ¿sí? Somos tan capaces, o perdón la palabra, tan ignorantes, ¿sí? De ponerle mayor costo al activo más importante de una microempresa. ¿Simplemente para qué? Para que cueste más. Porque no hay otra solución. Es decir, para poder pagar esa camioneta, ¿sí? El panadero va a tener que subir el costo del pan, va a tener que subir, tal vez contratar menos personas, él trabajar 20, 16, 18 horas, es decir, tiene que darse de una manera u otra para poder tener esa camioneta. De no tener la camioneta, no puede hacer entregas. Pero digamos que no se compra la camioneta, significa que tiene que alquilarle a alguien la camioneta, ¿sí? El viaje, lo que sea, pues ese alguien también tiene que comprar esa camioneta, también te va a pagar 39 mil dólares por la camioneta. Es decir, a la larga, lo único que hemos hecho es simplemente ser más costosos. ¿Para qué? Para sostener un gasto fiscal enorme. Entonces, el que no comprende esto desde una óptica más simple, que el Ecuador es altamente costoso, no por el dólar, sino porque en los últimos 15, 20 años lo que hemos hecho es simplemente agrandar el gasto del Estado y a través de mecanismos como el impuesto a la salida de divisas, aumentar aranceles, impuestos especiales, inventarnos que los impuestos verdes van a limpiar el medio ambiente, etcétera, 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 ¿sí? Lo único que hemos hecho es volvernos una economía altamente costosa a la producción y al consumidor. Si nosotros logramos tener una política clara de ir desmontando toda esta cantidad de impuestos a lo largo de estos próximos 4 años, ¿sí? Yo me atrevería a decirles, y esto me atrevo a decirlo muy ampliamente, lo he dicho ya en algunas otras entrevistas, ¿sí? Me atrevería a decirles que dentro de 4 años, teniendo un salario de 500 dólares, como ofreció el ministro Lasso, siendo altamente productivos, vamos a ser un país altamente competitivo. Y es bien fácil compararse contra una economía enormemente grande como la de Estados Unidos, que no graba arancel en casi nada de lo que uno se imagina, que no graba impuestos especiales a prácticamente nada de lo que existe ahí. Y la gente gana un salario mínimo o salario promedio mayor que el del Ecuador. Pero la comida allá es más barata, ¿sí? Los productos allá son más baratos. ¿Qué es más costoso allá? Los servicios. ¿Qué es más costoso allá? Los bienes raíces. Es decir, todo aquello que por demanda, no por impuestos, sino por demanda del mercado, ¿sí? Están dispuestos a pagar más. Que es una lógica clara. No por, como aquí seguimos pensando, ¿sí?
que la moneda es lo que nos va a salvar. Aquí no tenemos moneda para devaluar, aquí no tenemos ese truquito absurdo, ¿sí? Y macabro que es la moneda devaluatoria. Aquí tenemos una moneda estable, deberíamos concentrarnos simplemente en generar políticas estables, ¿sí? De bajo costo en insumos, bajo costo en productos, bajo costo en activos, bajo costo en inversión, ¿sí? ¿Para qué? Para fomentar justamente dinámica económica. Muchas gracias, Alejandro, economista. 7 de la mañana, 32 minutos. 7 de la mañana, 32 minutos en Ecuador continental. Para terminar este diálogo con usted, ingeniero Alejandro Martínez, aquí en Huancavelica 830M, dos precisiones. Si el Ecuador fuera productor de esas camionetas, a lo mejor aceptaríamos esos costos de importación, a lo mejor, para evitar pues la competencia, aunque eso no es correcto. Pero bueno. Y lo otro es, la Cámara del Senado ya le ha dado el visto bueno a esta liberación de impuestos a las importaciones de productos ecuatorianos. Particularmente hablo del camarón, hablo de las flores, rosas. Falta el visto bueno de la aprobación de la Cámara de Representantes, de lo que yo conozco. ¿Usted qué conoce al respecto? Claro, Clever. La Cámara de Senado lo que aprobó es la renovación del Sistema General de Preferencias. No es solo para Ecuador, eso es para todos los países que están dentro del Sistema General de Preferencias. Y eso incluye la liberación arancelaria de más o menos 13.000 ítems en total. Lastimosamente, el Sistema General de Preferencias es un programa unilateral que requiere, sí o sí, de una renovación del Senado y de una aprobación de esa renovación por parte del Congreso americano. Congreso aún no se decide, lastimosamente la ley que dictamina la renovación está dentro de otro proyecto de ley, que es un proyecto que le llaman el proyecto China, y no existe el consenso por ahora en el Congreso para poder aprobar esta ley. Yo creería o me atrevería a considerar que esto va a tener que ser aprobado este año. Si no es en este tercer trimestre, lo va a hacer en el cuarto trimestre. Y creería yo y me atrevería a decirte que sí lo harían como lo han hecho las ocasiones pasadas, que es con retroactividad, es decir, devolviendo el 100% de los impuestos y aranceles pagados desde el 1 de enero de este año, cuando ya se expiró el programa. Independientemente de aquello, te digo, yo sí aplaudo, es más, el sector privado me ha pedido a mí liderar esa parte de parte del sector privado, que es llevar el acuerdo comercial con Estados Unidos. Eso nos liberaría por completo la necesidad de estar esperando una renovación del Sistema General de Preferencias, pero sobre todo nos llevaría a una dinámica como la que hemos conversado hoy día en la entrevista, es decir, una dinámica adecuada a la inversión, ¿sí? Adecuada a poder complementar, sean economías, sean inversiones, sean dinámicas de comercio, ¿ya? Porque alguien me había dicho alguna vez que ¿cómo es? Hacer un acuerdo comercial con la Unión Europea nos iba a significar que nos iban a invadir de leche, que nos iban a invadir de quesos, que nos iban a invadir de yogur. Bueno, yo a eso tengo una respuesta muy clara. No sé si ustedes han ido al supermercado. Hasta hace unos 4 años, ¿sí? El espacio de percha para quesos medía en promedio 90 centímetros de ancho. A lo largo de estos 4 años, luego del acuerdo comercial con la Unión Europea, ¿sí? Esa percha ahora mide 3 metros de ancho, de los cuales 90 centímetros es de quesos europeos. Y lo que ha crecido son los quesos locales. Bravo, porque eso es lo que significa un acuerdo comercial. Competencia. Esto hace que los productos desarrollen esas habilidades en variabilidad, calidad, precio, y hoy día vemos que hay 2 productores de quesos ecuatorianos que están
ya con un volumen listo para comenzar a competir a los europeos en Europa, ¿no? Entonces, esto es a lo que tenemos que ir, mi querido Clever, y espero que el SGP sí se renueve, nos dé un respirito, digamos, en términos arancelarios, mientras negociamos este acuerdo comercial. Alejandro, siempre es grato conversar con usted aquí en Huancavelica 830M. Le mando un fuerte abrazo y que le vaya bien. Gracias a ustedes dos. Buenos días. Gracias. Chao. Son las 7 de la mañana, 37 minutos en Huancavelica 830M. Estábamos con el señor ingeniero Alejandro Martínez, presidente de Expo Flores. 830 AM Radio, Huancavelica.